Hola, yo soy Javier Alcaraz, diseñador editorial y de tipografías. Y en este tutorial les quiero explicar algunas consideraciones para combinar tipografías. A la hora de combinar tipografías es importante que se genere diferencia notoria entre los elementos. Una de las obvias maneras de generar esta diferencia es a través del tamaño. La variedad de cuerpos tipográficos hace que se distingan los elementos textuales en tu diseño. Un error muy común es utilizar familias del mismo estilo para tratar de destacar entre ellas. En este caso estamos utilizando una tipografía Garamond para los títulos que no ofrece una diferencia notoria con la Minion del resto de los elementos tipográficos. Esta es una de las claves principales de la combinación tipográfica, el contraste. No sirve de mucho combinar tipografías que no se alejen o que no se noten de manera evidente, por eso es muy habitual la combinación de familias de diferentes estilos, como una tipografía serif combinada con una tipografía sans serif. Así, la diferencia que se consigue únicamente con los tamaños, también lo podemos hacer con la forma y de esa manera destacar mejor las diferentes partes del diseño. Otro criterio a tomar en cuenta es la unidad, es decir, hay que contrastar, pero tenemos que mesurar de alguna manera esta diferencia. Hay diferentes maneras de unificar las tipografías, relacionándolas a partir de ciertas características. Por ejemplo, estos dos géneros o estas dos familias tipográficas se relacionan por una cuestión simétrica. Fíjate, en la parte superior tienes una tipografía que es de un género sans serif geométrica, es decir, que sus formas tipográficas están basadas en las formas puras de la geometría. Si yo examino estos signos, me estoy dando cuenta de que comparten algunos rasgos estructurales como en la A, pero fíjate que la E, en cambio, se empieza a alejar porque se vuelve mucho más circular en este caso. Al comparar estas proporciones me doy cuenta de que la geometría del estilo inferior es mucho más marcada y mucho más pura que la de la tipografía superior. Si mi tipografía base fuera, en este caso, la de la parte superior de tu pantalla, entonces tendría que cambiar o combinar otra que se ajustara mucho más a las directrices que marca esta Clarendon. Finalmente, igualar la altura o las proporciones de los signos. Los signos tienen proporciones verticales, entonces si yo tengo que combinar dos familias tipográficas, es importante que tengan la misma proporción vertical para que sea mucho más fácil empatarlas. Y así la diferencia consigue generar un orden y además consigue distinguir y darle más sabor a tu diseño. Espero que les haya gustado este video y no se olviden de suscribirse a este canal. Si quieren saber más sobre tipografía, pueden checar mis cursos en Doméstica.